Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Fue en una tierra de horizontes lejanos y paisajes inhóspitos donde un hombre, destinado inicialmente a conquistar y gobernar, se convirtió en una figura insólita para su época. Un sanador, un compañero de los indígenas, un hombre cuya supervivencia parecía dictada por la providencia. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como otros tantos conquistadores, llegó al Nuevo Mundo con sueños de gloria y riquezas, dispuesto a enfrentar lo desconocido. Pero el destino le tenía preparada una ruta diferente, una senda marcada por el dolor, el aprendizaje y la transformación. Tras naufragar y perder casi todo lo que tenía, Cabeza de Vaca pasó de ser un conquistador a un esclavo, y de un esclavo a un sanador entre las tribus indígenas que poblaban las tierras del sur de lo que hoy es Estados Unidos y el norte de México. Aprendió sus costumbres, convivió con ellos y se ganó su respeto, ayudando a los enfermos, sanando con métodos que él mismo desconocía y escuchando los secretos de una tierra que muchos de sus contemporáneos solo veían como un lugar a dominar. Lo que empezó con un viaje de conquista se transformó en una experiencia espiritual y humana. En su relato Naufragios, Cabeza de Vaca describiría cómo sus manos, acostumbradas a la espada, comenzaron a sanar y a unir culturas distantes. Años después, regresaría al mundo que conocía, pero no sin antes vivir una transformación profunda que lo llevaría a cuestionar la naturaleza misma de la conquista. Escuchas Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el explorador que aprendió a ser uno más. A finales del siglo XV, España estaba sumida en un cambio profundo. Era un tiempo de grandes uniones, conflictos y ambiciones que transformarían al reino en una potencia europea. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, habían sellado su matrimonio en 1469, creando así la primera piedra de lo que hoy conocemos como España. Esta unión no fue una simple alianza dinástica, fue una declaración de intenciones que marcaba el nacimiento de una España unificada y poderosa. Los reinos de Castilla y Aragón mantenían sus leyes y sus propias estructuras, pero ahora estaban bajo un mismo trono y con un objetivo común. Uno de los mayores logros de los Reyes Católicos fue la culminación de la Reconquista en 1942 con la toma de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica. Este hito consolidó el poder cristiano sobre todo el territorio, pero no solo era un triunfo militar. Representaba la idea de una España cristiana, unificada y pura. Este sueño de unidad tuvo un precio,
la expulsión de los judíos en 1492 y la conversión forzosa de los musulmanes, decisiones que marcaron la vida social y política de la época. El deseo de homogeneidad religiosa era tan fuerte que Isabel y Fernando implantaron la Inquisición, asegurando que ninguna herejía contaminara el reino. El nieto de los reyes católicos, Carlos I, subió al trono en 1516, pocos años antes del nacimiento de Cabeza de Vaca. Carlos heredó no solo los reinos de Castilla y Aragón, sino también el vasto y creciente imperio español en las Américas. Este joven monarca, que también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V, gobernaba sobre territorios que abarcaban Europa, América y partes de Asia. Fue un gobernante que entendió el poder de la exploración y la conquista y dedicó esfuerzos y recursos a la expansión territorial, financiando expediciones en busca de riquezas y nuevas tierras. Sin embargo, su imperio era tan vasto que mantenía conflictos en múltiples frentes. La Francia de Francisco I y el Imperio Otomano, bajo el mando de Solimán el Magnífico, amenazaban desde Europa y el Mediterráneo. Para Carlos, mantener su dominio significaba no solo proteger los territorios, sino también asegurar el control de las rutas comerciales, especialmente las que llevaban las riquezas de América a España. Aunque la España de Carlos I aspiraba a ser un imperio cristiano puro, la realidad era que el país enfrentaba divisiones internas. Había tensiones con los nobles que luchaban por mantener su poder local, y la economía, aunque enriquecida por las primeras riquezas americanas, aún era vulnerable. Además, los impuestos elevados para financiar las guerras y las expediciones empezaban a generar descontento en algunos sectores. Este contexto de fervor religioso, expansión imperial y lucha por el poder es el que moldeó a personajes como Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En un mundo donde el imperio y la fe estaban estrechamente entrelazados, aquellos que se lanzaban a la conquista del Nuevo Mundo lo hacían con la promesa de gloria personal, riquezas y el deber de evangelizar a los pueblos indígenas. A principios del siglo XVI, España se encontraba en un momento de transición y expectativa económica. Con la reciente conquista de Granada y la expansión en América, parecía que las puertas de la abundancia se abrían para el reino. La promesa de riquezas venía de tierras lejanas, de esos territorios recién descubiertos donde se creía que el oro y la plata esperaban ser extraídos para engrosar las arcas de la corona. Sin embargo, la economía interna del reino estaba lejos de ese esplendor dorado. Aunque comenzaba a llegar plata y oro desde América, el peso de la economía española seguía recayendo principalmente en la agricultura y en una estructura rural que apenas comenzaba a modernizarse. La nobleza y la iglesia poseían vastas extensiones de tierra y muchos campesinos trabajaban en condiciones difíciles, lo que generaba una dependencia de la producción agraria que no siempre aseguraba estabilidad. Las cosechas eran inestables y una mala temporada podía significar hambre y crisis para gran parte de la población. El comercio internacional era un eje fundamental en esta época, y los puertos de Castilla, como Sevilla, comenzaron a crecer como puntos claves para el tráfico de bienes y riquezas
entre el viejo y el nuevo mundo, Sevilla, gracias al monopolio otorgado por la Casa de Contratación, se convirtió en el punto de partida y llegada de toda mercancía que cruzaba el Atlántico. Este comercio transformó la ciudad en un bullicioso centro de negocios, enriqueciendo a mercaderes, armadores y a la propia corona, que se beneficiaba de los impuestos aplicados a las mercancías. La promesa de encontrar nuevas fuentes de riqueza y los relatos de quienes regresaban de América despertaron una verdadera fiebre entre quienes buscaban fortuna y gloria. Para muchos nobles e hidalgos, cuyos recursos eran limitados en España, el Nuevo Mundo se convirtió en una oportunidad de escalar socialmente. Esta fiebre dorada impulsó la organización de expediciones y fomentó que hombres como Álvar Núñez Cabeza de Vaca se lanzara a la aventura con la esperanza de alcanzar fama y fortuna. A pesar de las riquezas que comenzaban a llegar de América, la economía española mostraba ya signos de fragilidad. La enorme inversión en guerras y la expansión territorial generaban una dependencia de la plata americana, y empezaba a notarse que la economía del reino no tenía una base sólida para sostener tales gastos. La inflación comenzaba a aparecer de manera latente, ya que la entrada de grandes cantidades de metal precioso elevaba los precios de los productos en el mercado, afectando sobre todo a quienes menos tenían. Así, la economía española de la época de Cabeza de Vaca era una mezcla de promesas y de tensiones, con una expectativa de grandeza que no siempre lograba traducirse en bienestar para la mayoría de la población. Pero este contexto económico lleno de incertidumbres y oportunidades fue también el que motivó a aquellos que, como Cabeza de Vaca, decidieron arriesgarlo todo en busca de un futuro diferente en las Américas. La sociedad española del siglo XVI es un reflejo de la unidad que los reyes católicos y sus sucesores buscaban consolidar, un reino homogéneo en lo religioso, con un férreo control social y una jerarquía claramente definida. Este fue un periodo en el que el poder y la influencia de la Iglesia católica impregnaban cada aspecto de la vida cotidiana. La religión no solo era un sistema de creencias, sino también una estructura de control social y político que definía roles, obligaciones y hasta el destino de las almas. La sociedad española estaba organizada en tres grandes estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. La nobleza, aunque no siempre rica, mantenía privilegios importantes y era la clase que tradicionalmente ocupaba posiciones de poder y mando. Los nobles, de hecho, eran la cuna de muchos de los exploradores y conquistadores de la época, ya que muchos hidalgos de bajo rango veían en las expediciones una forma de mejorar su posición y fortuna. Por su parte, el clero tenía una influencia abrumadora sobre la vida social. Los obispos y cardenales no solo dictaban normas morales, sino que eran una autoridad económica y política. En el último estamento se encontraba el pueblo llano, compuesto en su mayoría por campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Aunque la promesa de ascenso social era prácticamente inexistente dentro de España, el Nuevo Mundo se convirtió en una posibilidad para aquellos que deseaban escapar de una vida limitada
por la rigidez social. Uno de los instrumentos más poderosos de la época era la Inquisición, creada por los reyes católicos y fortalecida bajo Carlos I. Esta situación tenía el propósito de garantizar la pureza de la fe católica en el reino. Su influencia creaba un ambiente de temor y de control en la sociedad, ya que no solo perseguía herejías, sino también cualquier práctica o creencia que considerara una amenaza a la unidad religiosa de España. Para aquellos que embarcaban hacia América como cabeza de vaca, el rol de la fe era esencial. El viaje y la exploración estaban impregnados en una misión religiosa y los conquistadores se veían a sí mismos no solo como buscadores de riqueza, sino también como defensores de la fe. La evangelización de los pueblos indígenas era un objetivo declarado, aunque en muchos casos se encontraba con la brutal realidad de la conquista. En este contexto, el cristianismo era algo más que una religión, era un mandato. Los exploradores que se lanzaban al Nuevo Mundo iban con la idea de que llevaban consigo la verdad, una verdad que debía ser transmitida y en muchos casos impuesta. Los relatos de la época describen cómo los conquistadores se veían como instrumentos de Dios en su tarea de salvar almas, y para ellos esta misión justificaba la conquista. Así, la vida de los exploradores y los habitantes de España se desarrollaba bajo la presión constante de mantener una fe inquebrantable, de demostrar la pureza de sus creencias y de obedecer las estrictas normas impuestas por la Iglesia. Para Cabeza de Vaca y otros, la cruz y la espada iban de la mano, y aunque algunos descubrirían una espiritualidad diferente en su contacto con los indígenas, esta era la base sobre la que partían al Nuevo Mundo. En un reino marcado por la rigidez social, muchos soñaban con encontrar en América un lugar donde sus oportunidades no estuvieran limitadas por las normas impuestas. Sin embargo, este mismo control religioso y social fue lo que permitió a España expandir su imperio y mantener un orden que favorecía la exploración y la colonización. Cabeza de Vaca, como otros, partió hacia América bajo estas reglas y valores, aunque el destino le enseñaría una espiritualidad diferente en su encuentro con las culturas indígenas. Álvar Núñez Cabeza de Vaca nació en 1490 en Jerez de la Frontera, una ciudad de la actual Andalucía, que por entonces respiraba aires de frontera y de conquista. Su nombre, curioso y único, proviene de un héroe familiar de la época medieval, un ancestro que fue clave en una batalla contra los moros al señalar el camino a través de un paso montañoso con la calavera de una vaca. Con esta herencia, el joven Álvar creció en una familia noble pero modesta, con una historia que honrar y un apellido que recordaba el sacrificio y la lealtad a la corona. Siendo niño, vivió en un entorno de caballeros y soldados en un reino que estaba en plena expansión territorial. Desde pequeño, Cabeza de Vaca se educó en los ideales de honor y valentía, propios de su rango noble, pero también aprendió las dificultades de una vida sin grandes riquezas.
Al pertenecer a la baja nobleza, la familia no tenía tierras propias ni un gran caudal económico, pero sí el deber y el deseo de servir a la corona. En su juventud, Álvar fue preparado como militar, aprendió el arte de la guerra y probablemente escuchó muchas historias sobre las proezas en el campo de batalla y las promesas de riquezas y gloria en tierras ajenas. Este entrenamiento forjaría en él un espíritu resistente, una capacidad para enfrentar la adversidad que le sería esencial en sus años en América. Antes de emprender el viaje hacia América, Cabeza de Vaca participó en varias campañas militares en Europa, donde comenzó a destacarse por su capacidad y tenacidad en combate. Sin embargo, como muchos otros hidalgos de su época, veía en las tierras del Nuevo Mundo una oportunidad para alcanzar ese honor y esa riqueza que el viejo mundo ya no le ofrecía. América era la promesa de una nueva vida y de un nuevo comienzo, la oportunidad de ganarse un lugar en la historia y en la corte del reino. En 1527 se unió a la expedición de Pánfilo de Narváez, que tenía como objetivo colonizar la Florida y extender el dominio español en el norte del continente. Para Cabeza de Vaca, este era el momento de cumplir sus sueños, de probarse como conquistador y de traer honor a su apellido. Poco sabía entonces que, en lugar de encontrar gloria, iba a emprender una travesía llena de sufrimiento y transformación personal, una aventura que cambiaría para siempre su visión del mundo y de sí mismo. En 1527, la expedición de Pánfilo de Narváez zarpó de España con grandes expectativas. Su misión: colonizar y conquistar la Florida, una región enigmática que prometía tesoros y oportunidades. Al mando iba Narváez, un hombre ambicioso dispuesto a abrir nuevos caminos para el imperio español. Álvar Núñez Cabeza de Vaca se unió a esta empresa con la esperanza de encontrar fortuna y cumplir con la misión que le dictaba su rango y su fe. Desde el comienzo, sin embargo, los augurios no fueron buenos. La expedición que partió de Sanlúcar de Barrameda se enfrentó a tempestades, errores de navegación y enfermedades. De los 600 hombres que habían zarpado, muchos ya habían muerto antes de llegar a su destino. Las primeras etapas en el mar fueron un presagio oscuro para lo que estaba por venir. Finalmente, en 1528, la expedición arribó a las costas de la Florida. Sin mapas fiables y sin un conocimiento claro de lo que les esperaba, Narváez decidió dividir sus fuerzas en dos grupos. Uno se quedó en los barcos, mientras que el otro, dirigido por él mismo y en el que iba Cabeza de Vaca, se adentró en tierra firme. Creían que al internarse en el continente encontrarían las legendarias ciudades de oro y riquezas. Pero lo que encontraron fue una tierra inhóspita, con pantanos, mosquitos y una resistencia feroz de las tribus nativas. La expedición fue asediada por los indígenas, quienes defendían sus territorios con ferocidad. Además, el clima y la falta de provisiones debilitaron aún más a los soldados. A medida que avanzaban, el hambre y el cansancio se volvieron insoportables. Para sobrevivir se vieron obligados a comer caballos y a depender de los escasos recursos naturales de una tierra que parecía implacable con los forasteros. Después de varios meses sin avances y con la moral al límite,
Narváez y sus hombres construyeron 5 pequeñas embarcaciones improvisadas para intentar regresar a México, donde esperaban encontrar ayuda. Cabeza de Vaca fue designado como capitán de una de estas embarcaciones. Sin embargo, la falta de conocimientos náuticos y la inexperiencia con estas frágiles barcas los condenaron. Las aguas embravecidas del Golfo de México pronto se convirtieron en una trampa mortal. Poco a poco, las embarcaciones fueron naufragando y los sobrevivientes, agotados y debilitados, se encontraron dispersos y varados en diferentes puntos de la costa. Cabeza de Vaca y unos pocos compañeros lograron sobrevivir, siendo arrastrados hasta las costas de lo que hoy es Texas. Su viaje hacia lo desconocido se había transformado en una lucha por la supervivencia en un territorio extraño y hostil. Lo que siguió fue una cadena de desventuras que marcarían a Cabeza de Vaca para siempre. Aquellos que habían llegado para conquistar y evangelizar ahora se convertían en prisioneros y finalmente en miembros de las tribus que antes veían como inferiores. Su viaje como conquistador había terminado y comenzaba su travesía como sobreviviente, cautivo y más adelante sanador. Varado en las costas de Texas, junto a un grupo reducido de sobrevivientes, Álvar Núñez Cabeza de Vaca pronto se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir en este territorio hostil era adaptarse. No tenía el poder ni la autoridad que alguna vez ostentó en España. Ahora todo dependía de su capacidad para integrarse con las tribus nativas que encontraban en su camino. Lo que comenzó con una relación de necesidad, pronto se convirtió en un profundo intercambio cultural y espiritual. En sus primeros meses como prisionero, Cabeza de Vaca fue vendido de una tribu a otra, trabajando en labores agotadoras y sobreviviendo en condiciones extremas. La fortaleza física y mental que había desarrollado en sus años de militar y explorador lo ayudaron a soportar el dolor y la dureza de este cautiverio. Con el tiempo, el miedo y la desconfianza mutua entre él y los indígenas se transformaron en algo distinto, en una convivencia donde el intercambio y la colaboración se volvieron esenciales. Con el paso de los años, Cabeza de Vaca comenzó a ganarse el respeto de las tribus gracias a su capacidad de supervivencia y a su disposición para ayudar en lo que fuera necesario. Fue en este contexto que surgió una de las facetas más enigmáticas de su vida, la de sanador. Sin conocimientos médicos formales, Cabeza de Vaca aprendió a sanar mediante los métodos y rituales indígenas, combinando las pocas técnicas europeas que conocía con la espiritualidad y los remedios naturales de los nativos. Los indígenas, acostumbrados a vivir en armonía con la naturaleza, le enseñaron a observar el entorno con otros ojos y a reconocer el poder curativo de las plantas y de los rituales. Cabeza de Vaca, al ver que sus habilidades de sanador eran valoradas, comenzó a comprender el significado más profundo de su rol en esas tierras. Su papel ya no era el de conquistador ni el de prisionero, sino el de un vínculo entre dos mundos. Pasó años practicando como sanador, caminando descalzo junto a los indígenas, sobreviviendo de lo que la tierra les ofrecía y en muchos sentidos asimilando su espiritualidad.
Los indígenas llegaron a confiar en él y a verlo como una especie de intermediario, alguien que traía consigo tanto las enseñanzas de Europa como la humildad de quien ha sufrido y renacido. En su obra Naufragios, Cabeza de Vaca relata cómo curaba mediante lo que él llamaba la señal de la cruz, combinando símbolos cristianos con las prácticas que había aprendido de los nativos. Este proceso de sanación no era meramente físico, era una curación del espíritu y del cuerpo, una comunión con el mundo natural que lo rodeaba. Después de casi una década de cautiverio y convivencia, Cabeza de Vaca ya no era el mismo hombre que había zarpado de España. Se había transformado profundamente, no solo en su relación con los indígenas, sino en su propia visión de la humanidad y del propósito de la vida. Para él, las barreras culturales se habían desvanecido y el poder de la espiritualidad, la naturaleza y la empatía se convirtieron en su verdadera riqueza. Tras casi 10 años en tierras desconocidas, sobreviviendo como sanador y caminante, Cabeza de Vaca y 3 de sus compañeros lograron finalmente reencontrarse con los españoles en lo que hoy es el norte de México. Fue en 1536 cuando, agotado y profundamente transformado, regresó a la civilización. El hombre que regresaba a los territorios coloniales españoles no era ya el mismo que partió de España. En lugar de un conquistador hambriento de gloria y riquezas, ahora era un hombre humilde, marcado por la sabiduría de los pueblos indígenas y por una espiritualidad que lo conectaba profundamente con la naturaleza y la humanidad. Al llegar a México, Cabeza de Vaca vio con otros ojos el trato que los colonizadores españoles daban a los pueblos indígenas. Los abusos, la explotación y la brutalidad con la que sus compatriotas sometían a los nativos le generaron una gran desilusión y tristeza. Era testigo de un proceso de conquista que no respetaba la vida ni la cultura de los indígenas, algo que contrastaba profundamente con el respeto y la admiración que él había desarrollado por ellos durante sus años de convivencia. En sus cartas y relatos, Cabeza de Vaca intentó transmitir esta visión humanista, reclamando un trato más justo y digno para los indígenas, pero sus palabras no siempre fueron bien recibidas. La colonización estaba motivada principalmente por la ambición y la codicia, y quienes gobernaban las tierras conquistadas no estaban dispuestos a escuchar las propuestas de un hombre que hablaba de empatía y respeto en lugar de sometimiento. Al regresar a España, Cabeza de Vaca escribió su obra Naufragios, un relato en el que documentó no solo sus aventuras y experiencias, sino también su reflexión sobre el encuentro entre dos mundos. Este libro es un testimonio único de la época donde se mezcla la narrativa de supervivencia con las impresiones espirituales y culturales que dejó su contacto con los indígenas. A diferencia de otros relatos de conquista, Naufragios es una obra profundamente introspectiva, que no solo describe los eventos, sino también las lecciones que estos dejaron en el alma de Cabeza de Vaca. En el libro se presenta como un hombre de dos mundos,
alguien que logró comprender y apreciar la riqueza espiritual y cultural de los pueblos indígenas. Este enfoque hizo que Naufragios se convirtiera en una obra diferente a los relatos de conquista tradicionales, y aunque no fue ampliamente popular en su época, su valor histórico y humano ha trascendido los siglos. Tras el naufragio en las costas de Texas, Albert Núñez de Vaca se encontró en un territorio desconocido, sin más compañía que la de sus pocos compañeros sobrevivientes y las tribus que los rodeaban. Lo que empezó con una misión de conquista terminó siendo una lucha por la supervivencia en un entorno donde el conocimiento de las armas y la nobleza de su apellido nada podían contra el hambre, el frío y la soledad. En este viaje, más que la resistencia física, Cabeza de Vaca aprendería que su supervivencia dependía de algo más profundo: la capacidad de integrarse y de renunciar a su rol de conquistador. Durante sus primeros años en las costas de Texas, Cabeza de Vaca fue tomado como prisionero por varias tribus. En aquel momento hostil, su resistencia y humildad fueron las únicas armas que le permitieron sobrevivir. Movido de un grupo a otro, experimentó las duras condiciones de esclavitud y poco a poco comprendió que la única manera de sobrellevar su cautiverio era adaptarse a las costumbres de aquellos a quienes antes había considerado inferiores. Aquí comenzó su transformación. Aprendió a escuchar, a observar y a comprender las creencias y rituales de aquellos pueblos que, para él, dejaron de ser extraños y se convirtieron en aliados. Después de años de cautiverio, Cabeza de Vaca y sus compañeros lograron escapar de la costa y se adentraron en el interior de Texas y lo que hoy conocemos como Nuevo México. Este tramo de su viaje fue una travesía física y espiritual, pues en él surgió su rol de sanador. A medida que avanzaban por territorios desconocidos, encontraban tribus con las que compartían sus conocimientos de curación, combinando sus creencias cristianas con los métodos que habían aprendido de los indígenas. La fe de Cabeza de Vaca en los símbolos cristianos, como la señal de la cruz, se mezclaba con el respeto y la espiritualidad que le enseñaban los nativos, creando una sinergia que salvó muchas vidas, incluidas las de sus propios compañeros. Este camino lo llevó a atravesar el desierto de Chihuahua y la Sierra Madre, un terreno implacable donde el hambre y el cansancio lo acercaron aún más a las tribus. Los indígenas lo acogieron y le ofrecieron su ayuda cuando ya no le quedaban fuerzas. Aquellos a quienes antes consideraba salvajes se convirtieron en compañeros y en su red de apoyo, mostrándole la profundidad de su espiritualidad y su relación simbiótica con la naturaleza. Aquí, más que en ningún otro lugar, Cabeza de Vaca comprendió que su supervivencia no dependía de imponerse, sino de integrarse, de ser uno más. Finalmente, después de cruzar desiertos y montañas, llegaron a Sinaloa, cerca de la costa del Pacífico. Fue allí donde Cabeza de Vaca y sus compañeros encontraron a colonos españoles. La escena debió de ser impactante. Un grupo de hombres que, después de años de convivir con los indígenas, habían adoptado sus costumbres, su lengua y hasta sus creencias. Estos hombres ya no eran conquistadores,
eran en muchos sentidos indígenas por derecho propio, marcados por la sabiduría y la humildad de quienes han aprendido de la naturaleza y de los pueblos originarios. Cabeza de Vaca regresó a la civilización no como un héroe conquistador, sino como un hombre transformado. Su experiencia lo enseñó a ver en el otro un igual, a reconocer la grandeza de una cultura que, aunque diferente, había salvado su vida y le había dado un propósito nuevo. La conquista, para él, dejó de ser una imposición para convertirse en una fusión. Su relato, Naufragios, es testimonio de este aprendizaje, de la evolución de un hombre que encontró en el respeto y en la empatía las claves para sobrevivir en un mundo extraño. Con el tiempo entendió que su historia no era la de un conquistador, sino la de un hombre que había aprendido a ser uno más, a vivir en armonía con la naturaleza y a sanar a quienes antes consideraba diferentes. Y así, al final de su travesía, comprendió que en la grandeza de su viaje residía una lección aún mayor. La verdadera fuerza de un hombre no está en imponer, sino en aprender y en abrazar aquello que es distinto, pero profundamente humano. La muerte de Álvar Núñez Cabeza de Vaca está envuelta en misterio, y no existe registros claros sobre el lugar o la fecha exacta de su fallecimiento. Se estima que murió alrededor de 1559 en Sevilla, tras regresar de su último cargo en Sudamérica. Después de un juicio en el que fue destituido de su cargo como gobernador en el Río de la Plata, regresó a España en desgracia y pasó sus últimos años en relativo anonimato. Respecto a sus restos, no se sabe con certeza dónde fueron enterrados. No existe ningún monumento ni tumba conocida que marque su lugar de descanso final, lo cual contribuye a la enigmática figura de Cabeza de Vaca, un hombre que, aunque recorrió y sobrevivió en tierras lejanas, parece haberse desvanecido en su propio país, dejando únicamente su relato y su legado como testimonio de su vida y aprendizaje. Curiosidades de la historia. La llave de Plutón. Los ritos de iniciación en los misterios romanos. En la antigua Roma, no solo los templos y foros guardaban el alma de la ciudad. En sus profundidades se encontraba otro mundo, un mundo oscuro y secreto, los misterios de Plutón. Poco conocidos, estos rituales estaban reservados solo para aquellos valientes que se atrevían a desafiar el velo de la muerte mientras aún respiraban. Los romanos, aunque pragmáticos en sus conquistas y su política, eran devotos de las fuerzas invisibles. Los misterios de Plutón representaban la unión con la muerte en vida, una forma de cruzar el umbral y volver, de conocer lo que aguardaba al final sin tener que pagar el precio definitivo. Los iniciados se adentraban en catacumbas y cuevas sagradas donde pasaban horas en completa oscuridad, solo iluminados por pequeñas lámparas de aceite, rodeados de cráneos y huesos, que servían como recordatorio de su propia mortalidad. Este ritual incluía un simbolismo fascinante. Cada iniciado recibía una llave, conocida como la llave de Plutón. No era una llave física, sino una palabra secreta,
un nombre antiguo que, según creían, abría las puertas entre el mundo de los vivos y el más allá. Con este conocimiento, los iniciados se volvían guardianes del umbral, individuos a quienes se les confiaba la sabiduría de los muertos y la memoria de las generaciones. Al final del rito, los participantes emergían como renacidos. Se les consideraba 2 veces vivos, personas que ya habían conocido la muerte y había vuelto a la vida con un entendimiento profundo. Con la llave de Plutón en sus corazones, muchos se dedicaban a profesiones como la medicina, la astrología y la filosofía, pues creían que, habiendo mirado más allá del velo, su sabiduría no era de este mundo. Ayer, en el yacimiento de Fuente Álamo, al caminar entre las piedras desgastadas y sentir el eco de vidas pasadas, uno se pregunta: ¿cuántos guardianes del umbral habrán pisado estos mismos suelos? ¿Cuántos secretos y cuántas llaves habrán desaparecido en el tiempo, dejándonos solo el misterio de su presencia? En la Roma antigua existía una creencia que susurraba entre los pasillos del Senado y resonaba en el silencio de los templos. Decían que no todos los muertos descansaban en paz. Solo aquellos que habían vivido con honor y valentía alcanzaban los campos elíseos, el refugio final de las almas nobles y justas. Mientras el resto vagaba en las sombras del inframundo, aquellos elegidos entraban en un paraíso terrenal, un sitio donde las estrellas iluminaban campos infinitos de paz eterna. Se decía que los sacerdotes y los místicos de Roma podían vislumbrar este lugar en sueños. Era un campo sin límites, una tierra siempre verde, donde el tiempo era una brisa suave y el peso de la existencia terrenal desaparecía. Para llegar a esos campos elíseos, los antiguos creían que se debía atravesar un umbral invisible, un puente del alma, sostenido solo por los recuerdos de la vida pasada. Era el puente de la virtud y el valor, invisible a los ojos mortales, pero claro como el día para aquellos que caminaban entre la vida y la muerte. En los rituales de enterramiento, los romanos dejaban ofrendas de vino, pan e incluso monedas en la tumba de los fallecidos. Las monedas, decían, eran para pagar al barquero Caronte, el custodio del río Estigia, que llevaba a las almas a su destino final. Pero las monedas tenían otro propósito secreto. Eran ofrendas para abrir las puertas de los campos elíseos a las almas que las merecían. Sin ese pago simbólico, el espíritu estaba condenado a vagar eternamente, buscando el paso sin encontrar jamás la paz verdadera. Este ritual romano, aunque arraigado en la tradición, guardaba un secreto. Los iniciados conocían los rituales de purificación del alma, prácticas reservadas a unos pocos y ocultas en las criptas de templos y villas. Se creía que aquellos que morían sin completar este ritual no alcanzarían los campos elíseos, sino que permanecerían en los confines sombríos del inframundo, esperando en la oscuridad. Solo aquellos que habían sido preparados para la muerte, los nobles de espíritu, podían atravesar el umbral que conducía a la paz eterna. Así, en la penumbra de la villa de Fuente Álamo, entre los antiguos vestigios romanos, uno no puede evitar imaginar qué secretos guardan esos muros antiguos, qué almas entre piedras gastadas y sombras nocturnas
siguen buscando su destino? Al final los romanos creían que el alma es eterna y que los recuerdos, como el eco de una voz lejana, pueden resonar en cada rincón de la historia. En las ruinas de una villa romana, la piedra desgastada habla en susurros de vidas y de muertes, de fiestas y rituales. Fuente Álamo, bajo la pálida luz de una luna creciente, respira una quietud antigua, como si aguardara a quienes puedan descifrar sus secretos. Esa noche, con el eco de las voces amigas como un hilo sutil entre el presente y el pasado, nos sumergimos en la negrura de un cementerio olvidado. El murmullo de las hojas, el crujir de la tierra bajo los pies, todo parecía conspirar para devolvernos el peso de una historia que aún reclama ser escuchada. Las psicofonías fueron nuestro intento de penetrar ese velo. Cada pregunta lanzada al vacío era como una llave girando en la cerradura de los siglos. «Quis et villae Dominus?» ¿Quién es el señor de esta villa? Preguntamos en un murmullo que se disolvió en la bruma, como una oración muda. «Quod nomen tibi est?» ¿Cuál es tu nombre? La respuesta, invisible e intangible, nos llegó de alguna forma en el silencio vibrante y expectante de aquel espacio sagrado. Los romanos tenían una visión particular de la muerte. La concebían como un paso a una dimensión misteriosa pero ordenada, donde el difunto se reencontraba con sus ancestros. En aquellos enterramientos, las almas partían hacia un lugar donde el linaje se convertía en guía y protector. El cementerio no era un lugar de despedida definitiva, sino de conexión, un nodo donde el presente y el pasado se entrelazaban en un continuo eterno. Y esa noche, quizás, sentimos un leve rastro de su paso. A través de nuestras preguntas y los ecos de nuestras risas y toses, algo parecía moverse en el aire denso del campo, como si un antiguo guardián hubiera despertado brevemente, acariciado por el roce de nuestras voces modernas, y hubiera concedido un suspiro, una señal que, aunque imperceptible, dejó en el aire una vibración indefinida. ¿Acaso un recuerdo? ¿Una respuesta a nuestras preguntas? ¿O tal vez una advertencia velada? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita. Love was such an